más o menos por acá estábamos. Agregué, bueno, en todos los capítulos, voy a alguna parte, cualquiera, hay una parte que dice ejercicios propuestos. Acá, por ejemplo, el ejercicio propuesto número 7, que por ahí Nacho Gea viene. Vamos a darle la asistencia. Ahí está, Nacho presente. Hola Nacho, ¿cómo estás? Entonces, en el apunte de C++, lo actualicé, chequé la cabecera, esto que hice en la Universidad Nacional Río Negro, Ingeniería Electrónica, Arquitectura de Software. Lo chequé un poquito, antes ocupaba era un poquito más alto, y nada, era un poquito más incómodo. Y lo dejé un poquito más chico, y en todos los ejercicios, en todos los capítulos hay una parte que dice digamos, antes no decía ejercicio propuesto número 7 en este caso. Estaba simplemente enunciado de del ejercicio que había que hacer. Estos son ejercicios opcionales, no son obligatorios, para los que quieran ir decidiendo la parte C++. Durante todos los temas que estuvimos viendo, hay una parte que habla de los ejercicios estos, que son propuestos, si quieren los hacen, si no tienen ganas pueden no hacerlo, no hay problema. Vimos la parte de encapsulamiento, vimos un poco de esto, acá había dos ejercicios hablando de encapsulamiento. Después vimos la parte de visibilidad de una clase. Había una parte de visibilidad que estaba repetida, creo, la junté si no me equivoco. Pero fue el único cambio, o sea, a nivel contenido prácticamente no hay cambios. Y lo otro que hice fue sacar al final, ahora estamos en la página 32, así que sigo de ahí, ¿no? Pero al final de todo, a continuación de la página 39, había un montón, bueno, ahora es la página 39, antes era una página distinta, ¿no? Estaban un montón de ejercicios propuestos que ahora los saqué, los separé y puse cada ejercicio que estaba a continuación en un trabajo práctico distinto, para que no, digo, para que sea más fácil y no se confundan. Em, Esta clase, digamos, vamos a terminar la parte C++, les voy a explicar todos los trabajos prácticos que se vienen y cualquier cosa pregunten. Em, la clase pasada habíamos visto todo lo que es manejo de archivos, estoy acá, ¿no? Soporte de archivos, file streams, teníamos la clase offstream, ifstream y fstream. Vimos varios ejemplos para escribir. En la función endOfFile, que pertenece a la clase archivo o a la clase stream. Entonces tenemos un objeto, en este caso el objeto se llama archivo, de tipo ifstream, que es input file stream, y para saber si podemos seguir leyendo o no, usamos la función eof endOfFile. Esto es todo lo que hemos visto en la clase pasada. Habíamos visto varios eh, los distintos métodos para abrir los archivos, para tratar archivos. Esto tiene que ver específicamente con el C++, ¿no? Acá hay unos ejemplos, no tanto a nivel conceptual, sino a nivel como C++ trabaja con archivos, pero les va a servir para su carrera profesional. Acá habíamos visto cómo hacer, por ejemplo, hacer el operador menor-menor para, para poder, digamos, hacer la salida de una persona, habíamos visto en este caso, para que se imprima en pantalla, usando un método sencillo, ¿no? Cout menor-menor persona, como persona es un objeto de la clase persona, lo que hacemos es un override, o sea, una sobrescritura del método cout. Entonces, el método es el operador menor-menor, ¿sí? Este operador menor-menor. Lo que hacemos es sobreescribir el operador menor-menor, operador que devuelve el stream, recibe por parámetros el stream y la persona que quiere imprimir. Y lo que hace es imprimir esa persona. O sea, esta función es la que se debe imprimir la persona. Al hacer el override o la sobreescritura de este operador menor-menor usando un output stream, lo podemos usar entonces con cout. Eso es básicamente lo que habíamos visto en la clase pasada, que es la forma en que con C++ se hacen todo ese tipo de cosas. En este caso lo está guardando, lo está escribiendo en standard output, lo podría escribir en un archivo o cualquier lugar.
vimos algunas funciones para mover el cursor. Telp dice dónde está, sigp es para mover el cursor a un lugar del archivo, el de escritura, y sigg para leer el de lectura. Acá, sí. El P te retorna tipo el número de línea en el que estás o la La posición, el posición offset en bytes. en El bytes. offset en bytes. Sí, el Ah, offset ok. en bytes. ¿Y Ahí yo tengo alguna en el- forma de saber tipo en qué número de línea estoy? no, tenés que contarlas. Ah, ok. El, o sea, el sistema de manejo de archivos C++ no conoce de números de línea. Todo se maneja en bytes. De hecho, todos los files, los sistemas de archivos que vas a usar nativos siempre son en bytes. Si vos querés contar números de línea, tenés que vos ir leyendo e ir contando los barra n. Vas contando los barra n y en base a eso sabes en qué número de línea estás. Pero el archivo es toda digamos, una secuencia de bytes que vienen uno atrás del Bien. otro. Vienen todos los bytes uno atrás del otro. Entonces, vos, digamos, lo que sabés es el offset en bytes desde el inicio o el offset en bytes desde el final. Eso sí podés saber. Pero no podés saber el número de línea. Para saber qué número de línea estás, vos tenés que empezar a leer el archivo desde el principio y contar la cantidad de barra n que vas pasando a medida que vas leyendo. Cada barra n es un número de línea. Entonces podés decir que empezás en la línea 1 antes de que haya ningún barra n. Encontraste el barra n y decís, ya estoy en la línea 2. Y tenés que tener vos tu propio codor. Te podés hacer vos una clase propia para saber eso. En C++ no conozco. Debe haber una biblioteca que te provea una clase de ese estilo, pero la puedes hacer vos, no es muy difícil. Bueno, había dos ejercicios propuestos em, para trabajar con archivos. Carolina, que llegó un poquito más tarde, ahí le digo que el fin de semana, por las dudas que no haya visto el mensaje que tiré en el chat, actualicé los trabajos prácticos y actualicé el, el PDF que estamos mirando ahora, que es el PDF de C++, el apunte teórico de C++, que es el que estamos mirando en este momento. Voy a dejar de transmitir la cámara, total, no, para ahorrar ancho de banda y que se vea un poquito mejor el PDF, espero que se vea lo que estoy transmitiendo. En contenido no cambió, lo que hice fue simplemente agregar a cada uno de estos ejercicios que tenía este iconito, estaban desparramados, le agregué ejercicio propuesto y agregué el número de ejercicio, como para que se vean. Pero los ejercicios son los mismos, no cambiaron respecto a lo que había. Y al final de este trabajo, inclusive mezclados estaban los trabajos prácticos. Entonces lo que hice fue sacar esos trabajos prácticos que estaban por acá mezclados en los distintos lugares y sobre todo al final, en la última parte del apunte, había un montón de ejercicios, esos los saqué y los puse en un PDF aparte eh, para ver cada trabajo práctico, que es lo que vamos a hacer ahora. Em, bien, hay una cosa más que les quiero mostrar antes de empezar a ver los trabajos prácticos, que es, digamos, donde quedamos la clase pasada, la clase que pasada quedamos ahí, el manejo de archivos. Había dos ejercicios propuestos y había un trabajo práctico que lo vamos a ver ahora un ratito, el de, la- el de hacer un procesador y un assembler. Así que ahora lo vemos un ratito, lo traté de especificar un poco más en base a las consultas que había. Yo pensé que estaba más claro el ejercicio, pero nada, vi el enunciado y efectivamente faltaba un poco más de información. Así que lo actualicé un poquito más, ahora lo vamos a ver. Antes de eso, lo que les quiero mostrar es el último tema que nos queda de C++. Digo el último tema y lo vamos a ver en un ratito, pero es todo un mundo, ¿no? Esto es todo un capítulo aparte de C++. C++ viene incluido con algo que se llama Standard Template Library, STL, o una biblioteca estándar de templates. Tienen un montón de cosas esta biblioteca, o sea, un montón de código para aprovechar y usar. Entonces, ustedes vieron que en programación de algoritmos, vieron algoritmos de búsqueda, vieron, digamos, estructuras de datos para almacenar información, como árboles, listas, colas, pilas.
etcétera. Bueno, C++ ya viene provisto por todas esas cosas que ustedes vieron en programación de algoritmos, ya están implementadas, y además agrega un montón de cosas más. Quiero presentarles un poco el tema, que vean de qué se trata. Para empezar a trabajarlo al principio es un poquito complicado, y ya, está ahí, se puede lograr. Hay que leer un poco de información, yo acá simplemente presento el tema. La biblioteca, el framework Qt, que vamos a ver a continuación, a partir de la clase que viene, agrega, digamos, sobre esta Standard Template Library, el framework Qt define sus propios, digamos, sus propios algoritmos o sus propias estructuras de datos. Entonces, si ustedes usan C++ a secas, les conviene usar la STL, la Standard Template Library, que tiene algún grado de complejidad en su uso. Si ustedes están programando en C++ y pueden usar alguna biblioteca, hay otras bibliotecas conocidas, una de ellas es Boost, escribo el nombre acá, que también agrega un montón de funcionalidad. Ahí tiene el nombre de la biblioteca. Si ustedes la buscan, C++ Boost, hay digamos, una biblioteca que agrega un montón de cosas. Nosotros, por razones de tiempo, simplemente voy a mencionar la STL y después vamos a ver el otro framework, que es Qt, ¿no? El que yo les había mencionado. Qt y Boost tienen una especie de intersección, si quieren, en las cosas que provee cada una de esas bibliotecas y la STL, ¿no? Hay una intersección entre las tres, si quieren. Entre Qt y Boost en particular hay una intersección más grande que con la STL. La STL no tiene manejo de threads y otras cosas. De hecho, el manejo de threads se incluyó en los lenguajes, en la versión más nueva del lenguaje que nosotros no vamos a ver. Pero tiene soporte de thread nativo, es C++. Y hay alguna intersección entre estas tres bibliotecas y en particular entre Boost y Qt. Entonces depende el proyecto en el que estén y las cosas que ustedes puedan hacer, pueden elegir usar una u otra. Normalmente si usan C++ a secas sin ninguna dependencia, pueden usar la STL y ya está incluido con C++, no necesitan agregar más nada. Si tienen que hacer alguna pantalla gráfica o algo por el estilo, pueden usar Qt, que además de eso les provee una biblioteca enorme con un montón de funcionalidad que es mucho más fácil de usar. Y digamos, si no tienen que hacer pantallas gráficas, pueden utilizar Boost si quisieran como una biblioteca adicional. Tanto Boost como Qt les metería alguna dependencia adicional en su proyecto. Si ustedes no quieren agregar dependencias, quieren mantener su... Hola, Natanil, ¿cómo estás? Ahí yo te paso presente. Si quieren mantener su proyecto lo más chico posible, que no tenga dependencias hacia afuera, pueden usar simplemente C++, con todo lo que incluye C++, que son todos los includes que vimos, y en particular la Standard Template Library que estaba mencionando ahora. Voy ahora al PDF. Una de las cosas que tiene que checar un poquito para que se vea más grande ahí, me imagino que dice está bien un poquito más grande. Una de las cosas que menciona acá que tiene son arreglos, vectores, listas y otra estructura que se llama DEC. Así se pronuncia ese último que está ahí. La idea es que el array guarda elementos contiguos en la memoria y de tamaño fijo que no sea modificable. Es costoso insertar en el medio de un elemento porque hay que correr, ¿no? Si tenemos 10 elementos y queremos insertar un elemento en el medio, hay que correr los últimos para hacerle un hueco, digamos, al del medio. Esa es la forma que trabaja el array. El vector es parecido, digamos, los elementos se pueden guardar en la memoria. La diferencia entre el vector y el array es que el vector permite modificar el largo, el tamaño. Lo mismo, el acceso es rápido a un índice. Si tenemos el índice, es costoso insertar entre cada uno de los elementos. Hay otro que se llama list, que está implementada como una lista doblemente enlazada. Entonces ahí los elementos no necesariamente están contiguos y uno puede insertar y es simplemente cambiar los punteros. Entonces insertar en el medio es más barato
y la lista de por sí no tiene un tamaño fijo, ¿no? A medida que se van insertando los elementos va creciendo, así que eso no tiene problema. Lo que es costoso es ir a un elemento en particular, ¿no? Si ustedes dicen, bueno, quiero ir al elemento número 348, tienen que sí o sí transitar toda la lista hasta llegar al elemento 348. Eso en el array y en el vector no sucede, ¿no? Porque ustedes tienen el índice y simplemente haciendo aritmética de punteros, llega donde está ese elemento. Y después hay otros más, ¿no? Yo acá mencioné estos. Otro más se llama dec, se escribe D-E-Q-U-E, yo le solía decir deq, pero la pronunciación correcta es dec, por eso ahí lo aclaré. Digamos, es una cola con doble final, que está implementada con un arreglo dinámico. Es lo que permite el acceso directo a elementos, y puede crecer hacia adelante y hacia atrás, y es costoso el insertar en el medio. Es como una mezcla entre una lista y un vector, una cosa así. De vuelta, estos son algunos algoritmos o estructuras de datos que están implementadas en C++, hay muchas otras. ¿Cómo se usan estas listas si ustedes las quisieran usar y no la quisieran programar? Bueno, supongamos que queremos tener una lista de enteros. Fíjense, std::list menor int mayor. Estamos usando acá la notación de templates. Habíamos visto, ¿no? Los templates que van entre menor y mayor. Eso no me acuerdo si lo habíamos visto. ¿Alguien se ha incluido acá en el apunte? Sí, sí, lo vemos. Acá, uso de plantillas en funciones. Lo que pasa es que lo vimos en funciones. Entonces, acá lo vimos para funciones, donde vamos a devolver un tipo t. Es el tipo que vamos a devolver en la función max. Y ese tipo que devuelve es el mismo tipo que recibe en el primer parámetro y en el segundo parámetro. Esta es la forma de definirlo. Ponemos template. La letra con la que vamos a hacer referencia a ese template, que en este caso va a ser una clase, y la letra la vamos a referenciar con t. Entonces, después cualquier cosa que usemos, si usamos max con int, t va a ser reemplazado por int en todas sus versiones, y esta función se va a compilar para int. Si t lo cambiamos por un float, esta función se va a compilar con t cambiado a float, se va a recompilar, se va a generar una versión, la va a generar el compilador, y va a ejecutar esto mismo, pero con t como si fuera float. Entonces a y b van a ser float. Lo mismo sucede para las clases. Uno puede declarar clases con templates, donde reciban templates por parámetro. En este caso, tenemos la clase lista. Vamos a ir a la página donde estábamos, acá. Estamos justo acá. Entonces, vamos a hacer una lista y ponemos entre corche, entre los signos menor y mayor, lo que queremos almacenar. Cualquier clase, ¿no? Si tuviéramos la clase persona, podríamos hacer una lista de personas. Entonces ahí menor, persona, mayor. En este caso vamos a hacer una lista de enteros. Entonces la lista lo que va a guardar son enteros. Entonces tenemos un objeto lista. Este lista que está acá es el nombre del objeto. El tipo es std::list, ese es el tipo. Es decir, el tipo de lista es una lista de la Standard Template Library. Es la clase list de la Standard Template Library, y por lo tanto con lista vamos a poder llamar a todas las funciones que tenga la clase list. La clase list viene con un montón de funciones, vamos a hablar propiamente, una lista enorme de métodos. La clase list de la Standard Template Library viene con una cantidad grande de métodos. Entonces podemos llamar, utilizando el objeto lista, podemos llamar a todos los métodos que están implementados en la clase list, todos los métodos públicos, porque estamos afuera de la implementación de la clase list. Y en este caso, esa list, como dice acá, lo que va a almacenar son enteros, int, son tipos de datos int. Entonces nosotros podemos llamar, fíjense, hay un método que se llama lista.pushFront. Entonces hay un método que se llama pushFront, este método pertenece a la clase list, y lo que va a recibir es el objeto que queremos insertar. Fíjense, como nosotros dijimos que el list iba a recibir enteros, acá dice int, entre menor y mayor, lo que vamos a poner en pushFront es un número. Podría ser un número o una variable que sea de tipo entero. Si acá en vez de list, en vez de int, hubiéramos puesto
persona, porque queremos hacer una lista de personas y tendríamos definida la clase persona. En el push front lo que enviaríamos acá por parámetro sería un objeto persona. Entonces, por eso se llama Standard Template Library, porque es una biblioteca estándar de C++ de templates. Tiene clases y funciones templatizadas, digamos, con templates. Entonces las podemos usar para cualquier tipo que nosotros querramos. Hago silencio porque estoy tomando el café. Bueno, por ahí se escucha el ruidito de tomar el café porque tengo el micrófono pegado a la boca. Bien. Bueno, ¿qué hace el método pushFront? El método pushFront lo que hace es poner delante de la lista, se inserta adelante de la lista un número. En este caso, hace pushFront 1, inserta el 1 adelante. PushFront 2, inserta el 2 adelante, es decir, antes que el 1 va a estar el 2 ahora. Y después hace pushback 3. Ese pushback 3 lo que hace es insertar al final de la lista el elemento 3. Entonces, lo que vamos a tener ahora en la lista, de manera ordenada, vamos a tener primero el 2, después el 1 y al final el 3. Así es como quedaría la lista. Esto pueden pasarlo a un ejercicio C++. De hecho, es el ejercicio propuesto número 13. Cómo quedarían los elementos en la lista. Escribe un programa que muestre esa lista. Eso es un poco como sería. Pueden probar de hacer, a esto le falta el main, falta los includes, etcétera, ¿no? Pero está acá el ejemplito como para que ustedes lo traten de hacer. Hay más maneras de insertar en la lista, que es a través de los iteradores. Hay otros lenguajes también que proveen iteradores para trabajar con arreglos o listas, inclusive para cosas nativas. En el caso de C++, la Standard Template Library provee los iteradores. Entonces, el iterador es un objeto que va iterando, ¿sí? Que va haciendo como un for o como un while a través de la lista que nosotros pasamos por parámetro. Y los iteradores funcionan para prácticamente todas las estructuras de la Standard Template Library. Todas las estructuras que permitan almacenar datos en la Standard Template Library, podemos usar los iteradores para ir iterando, insertando y quitando elementos. La ventaja que tiene el uso de iteradores es que nosotros podemos no saber cuál es la estructura de datos almacenada debajo y a través de los iteradores podemos insertar independientemente de lo que sea la estructura de datos que está debajo. Entonces podemos hacer un programa que tenga que almacenar datos y en principio no sabemos si los vamos a almacenar en un vector, en un arreglo, como que eso se decide en el main. Y todo nuestro programa estamos acceder a los datos lo hace a través de iteradores, en vez de usar los métodos propios de las clases. Para ese tipo de cosas es para la que sirven los iteradores. ¿Cómo se usan? Bueno, en este caso tenemos lo mismo, ¿no? La clase lista, el objeto lista, que es una instancia de std:2.2.list, que es de tipo que va a almacenar enteros. Y para obtener un iterador, en este caso, obtenemos un iterador usando un método que se llama end. Hay otros métodos que devuelven iteradores. El método end nos devuelve un iterador que está al final, es un iterador que ya está puesto en el final de la lista. Entonces, lista.insert iterador, 4, va a insertar en la lista, en donde está en este momento apuntando el iterador, que va a estar apuntando el final. Ese iterador además tiene métodos para ir hacia adelante, hacia atrás, para ir moviéndose a través de la lista. Entonces, es otra cosa que se puede utilizar. Obviamente, el manejo de iteradores agrega otro grado de dificultad, ¿no? Porque ahora no solo vamos a trabajar con la estructura de datos, sino que esa estructura de datos vamos a extraer iteradores y tenemos que aprender a usar los iteradores. Los pasos para aprender la Standard Template Library sería primero aprender la lista o el uso de listas, y una vez que entendemos la lista del uso de listas, deberíamos pasar a entender y ver cómo funcionan los iteradores. Obviamente hay un montón más de cosas, ¿no? Nosotros estamos viendo la punta del iceberg de algunos de los temas nada más. Otras funciones de la lista que les pueden interesar a ustedes para programar los trabajos prácticos que van a tener que hacer. Lista.size, ¿sí? La función size devuelve la cantidad de elementos sin que haga falta recorrer toda la lista. El empty
indica si una lista está vacía o la lista no está vacía, ¿no? Un true o false devuelve. El clear lo que hace es borra todos los elementos de la lista. Nosotros tenemos una lista que ya tiene un montón de elementos y por alguna razón queremos borrar todo lo que hay ahí, lista.clear. Si queremos ordenarlas con algún criterio, usamos el método sort, lista.sort. El sort tiene parámetros, hay que mirar los parámetros a ver cómo se usa para ordenar. Supongamos que tenemos una lista y la queremos justo en el orden inverso, podemos hacer lista.reverse y nos devuelve la lista en orden inverso. Estos métodos, size, empty, clear, sort y reverse, son algunos de tantos métodos que ofrece la clase list. Entonces, la documentación de la Standard Template Library es la que nos va a mostrar todos los métodos que vamos a poder estar usando. En general, conviene ver esos métodos y ver algún tutorial o digamos, alguna ayuda para ver lo que nosotros queremos hacer cuando empezamos a programar. Sobre todo al principio, ¿no? Ese es un ejemplo. Hay otros, otros más. Acá habla a continuación de otro tipo de contenedor. Bueno, esto que dije de la lista es muy parecido para array, vector, list, deque, son parecidos. Hay otros tipos de contenedores, en este caso asociativos. Es decir, que en vez de ingresar por un índice que es un número, que es el índice al lugar, en este caso tenemos un map que nos permite ingresar, pero usando un key. No sé si lo vieron esto en programación en programación de algoritmos, bien digo. No sé si vieron mapas o hashes. ¿Vieron algo de eso? Chan, Yo no, profe. ¿no? ¿Y los No. demás? Bueno, esta es una estructura de datos recontra utilizada. Es una de las más utilizadas, los mapas. O sea, acá se llama map, pero el concepto es el siguiente. Es que ustedes guardan una serie de valores y la forma de ingresar es a través de un key. Entonces, por ejemplo, si quisiéramos guardar una lista de personas, podemos guardar atributos de las personas, no sé, nombre, domicilio, edad, teléfono, etcétera, etcétera, todo lo que ustedes quieran, y podríamos ingresar por DNI. Entonces, cuando ustedes llegan a un lugar, la persona que está atendiendo diría, bueno, dígame su número de DNI, ustedes ingresan el número de DNI, apretan Enter en el sistema, y esa es la key, el DNI actuaría como key. Entonces, dado el DNI, esta estructura de datos busca cuál es el objeto de la clase persona asociado a ese objeto DNI. Entonces es como que tenemos dos objetos, el objeto key y el objeto value. Y dado el key, obtenemos el value asociado a ese key. No sé si conocen el famoso win.ini. Tiene de alguna manera eso mismo, pero además está, en el caso de win.ini, está agrupado en secciones. Le agrega como una cosa más. Pero eso, simplemente eso, es un key igual a un valor. No sé si alguna vez entraron a la registry de Windows. Si entraron a la registry de Windows, tiene exactamente esto mismo. Tienen todas las keys y si le hacen doble clic pueden ver cuál es el valor que está asociado a esa key. Y ustedes pueden agregar keys y valores, editar valores, etc. La registry de Windows también tiene eso. Entonces, no sé si queda claro lo que termina siendo un mapa. Depende del lenguaje o lo que estén usando, se puede llamar distintos, pero en general mapa es un nombre bastante adecuado. Es como un arreglo de key, un arreglo de pares, key value, o clave valor. Entonces ingresan con la clave. Y esa clave no necesariamente tiene que ser un número, o sea, un arreglo es exactamente eso, pero donde la clave es un número consecutivo, que empieza en 0. Porque el primer elemento va a ser el 0, el segundo elemento va a ser el 1, el tercer elemento va a ser el 2. Cuando usamos un mapa, una clase map, tenemos algo parecido donde la clave no necesariamente es un número, puede ser cualquier cosa, y el orden de cosas va a depender de la implementación del mapa. Es decir, no es que el primer elemento va a ser el 0 y el segundo va a ser el 1. El orden en que están insertados o el que están almacenados va a ser un orden que va a depender de la implementación del mapa que se esté usando. Con lo cual cuando tenemos un mapa no podemos presumir orden.
en un orden en que van a estar las cosas, sino simplemente lo podemos acceder a través de una key o un valor clave. Dado un valor clave, obtenemos cuál es el value asociado, ¿no? El valor asociado a esa clave. No sé si quedó claro, espero que sí. Lo traté de decir de varias maneras distintas para que se entienda el concepto, espero que se haya entendido. Si no, por favor pregunten, ¿eh? Yo sigo hablando. Mientras, a continuación hay un ejemplo donde tenemos la clase persona que está definida, ¿no? Esos puntos suspensivos, dice que hay un montón de cosas definidas. Y en la clase persona, y una de las cosas en particular en lo que hace énfasis esto es en el operador menor. Fíjense, el operador menor devuelve un bool, o sea, true false, para ver si una persona es menor que otra, devuelve un bool, por eso va a retornar un bool. Operator menor, y lo que recibe por parámetro es la otra persona con la que queremos comparar, const persona ampersand p. ¿Por qué un solo parámetro si queremos comparar dos personas? Porque una persona es el dis y otra persona es la que viene por parámetro. Por eso son las dos personas. La persona del dis es la que está a la izquierda del símbolo menor, y la persona que viene por parámetro es la persona que está a la derecha del símbolo menor. Y acá tenemos la implementación de esa persona. Entonces tenemos bool, persona, operator menor, const persona, ampersand p, porque queremos recibir la referencia a la persona, para que no se copie esa persona. Si no pusiéramos el ampersand, se crearía otro objeto persona igual a ese objeto persona porque se estaría dando por valor. Acuérdense que en C++ estaba el pasaje de parámetros por referencia, adicional al del puntero, ¿no? Estaba el pasaje de parámetros por puntero, el pasaje de parámetros por valor, que son los que conocemos, de hecho por puntero es un caso especial, pero es un tipo de datos por valor, y tenemos por referencia, que es este que tenemos acá, const persona ampersand p. Ese ampersand quiere decir que recibimos la referencia al objeto que se está llamando para esta función. Entonces no hay otra copia de objetos, es el mismo que está en la función que llama a esta función. Hace la comparación y ahí retorna true para ver cuál es menor que la otra. En este caso lo que dice si un nombre es menor que el otro nombre, entonces listo, este ya es menor, es verdadero. Si no es menor, compara la edad. Si una edad es menor que la otra, entonces es verdadero que esta persona, o sea, si los nombres son iguales, pero la edad es menor, esta persona es menor. Entonces, de esa manera es la forma en que va a comparar personas. Y es necesario tener operadores de este estilo para poder agregarlos en un mapa. Cuando nosotros usamos una clave, una key, es necesario tener definidos los operadores para que el objeto, digamos, el mapa, cuando tenga que insertar, pueda definir dónde insertarlo. Bueno, hasta ahí llega el apunte de C++. Si no hay dudas, que bueno, cuando empiecen a trabajar, obviamente van a venir un poco más de dudas. Vamos a ver ahora los trabajos prácticos. Bueno, con todo lo que estuvimos viendo, la idea es que bueno, puedan resolver todos los ejercicios propuestos que están acá, los que tengan ganas. Hay 13 ejercicios propuestos, 14 ejercicios propuestos. Y los que no tengan ganas de hacer esto, bueno, por lo menos hagan los que son obligatorios. Acuérdense que los que son obligatorios son los trabajos prácticos que figuran en los trabajos prácticos que figuran en el campus bimodal, en la unidad 1. Ya dejé todos los trabajos prácticos visibles, puse las fechas tentativas como para poder llegar a avanzar. Hay 4 trabajos prácticos. Vamos a ver el primero del ensamblador y simulador, que fue el que tuvimos la clase pasada. Yo lo que hice, lo voy a buscar, lo que hice fue corregir un poquito el PDF. Generé ahí un PDF con la información que estaba un poco desperdigada en ese apunte de C++ y en el otro. Y bueno, acá tienen el PDF del trabajo práctico del ensamblador. Hay que hacer 2 programas, ¿no? Un ensamblador y un simulador. Eso es lo que puse acá. Primer programa, ensamblador. Segundo programa, simulador. Esto fue lo que vimos un poco en la clase pasada. El simulador, cuando ejecuta, tiene que tener 2 modos de ejecución. El modo debugging, donde la idea es que muestre paso a paso cada una de las instrucciones que se ejecutan. Y el modo normal, donde la idea es que ejecute el programa sin
ningún print en particular. El modo debugging tiene que mostrar cuál es la instrucción que se está ejecutando. Y qué es lo que está haciendo, obviamente. Como para poder debuguear y ver si nuestro programa funciona bien o mal. Acá está lo que hablamos la clase pasada, la arquitectura de 32 bits, es Big Endian, nuestro procesador va a ser Big Endian, donde el primer byte va a contener el código de instrucción y los 3 bytes restantes va a contener el operando asociado a la instrucción. Si la instrucción no tiene operandos, los últimos 3 bytes vendrían en 0. Es lo que hablamos. Acá tenemos las 3 instrucciones que soporta nuestro procesador. Tenemos la instrucción load, la instrucción add y la instrucción print. A la derecha está el código de cada una de estas, o sea, load es el código de la instrucción load es 1, el código de la instrucción add es 2, y el código de la instrucción print es 3. Entonces, si yo, por ejemplo, en mi assembler pusiera, como dice ahí, load 7, fíjense el ejemplo en el código. Lo primero que vamos a tener es el valor de la instrucción, 0x01. Y después tenemos 3 bytes con el operando. El operando que tiene el valor 7. Entonces, como el operando es 7, tenemos 000007. ¿Y eso qué va a hacer? Cuando lo ejecutemos, lo que va a hacer como es load 7, lo que va a hacer es cargar en el acumulador, por eso dice ahí ACC acumulador igual a 1. Creo que acumulador va con una C. Toda la vida lo escribí con 2C, me pasa que ahí es un error mío. Sería AC igual a 1, o sea, el acumulador vale 1. La segunda instrucción es add, el valor es 2, fíjense el ejemplo del código que da 2, porque el add es 2, y el operando también es 2, entonces el operando es 000002. De vuelta, es Big Endian, entonces al ser Big Endian, el número más chiquito va al final, el número más grande va a la izquierda. Y a continuación el print no tiene operando, el código de instrucción es 3, con lo cual es 03, y después llenamos o padeamos con ceros. 000000. Cuando nuestro procesador ejecute el print, lo que va a hacer es imprimir por standard output el valor del acumulador. Y en el add lo que va a hacer es sumar el valor del acumulador. O sea, el valor que tiene el acumulador le va a sumar el valor del operando. Básicamente eso es lo que tiene que hacer nuestra máquina. Se puede agregar un montón de cosas, de hecho había propuesto agregar los jumps y condiciones para poder hacer un assembler que tenga un poquito más cosas, y inclusive podríamos agregar más registros, etcétera, y divertirnos, pero como nada, el tiempo es tirano y es limitado, lo dejamos acá como para que se entiendan los conceptos, pero esto podría crecer hasta el infinito. Una cosa que tienen que tener en cuenta, y yo la escribí ahí, es el tema de los números negativos. Números negativos. Acuérdense cómo las computadoras manejan los números negativos, la notación que se usan complemento 2, y bueno, ahí tienen por ejemplo el -1, ¿no? Si yo quiero sumar un -1, o quiero cargar, en este caso, quiero hacer un load de -1, la instrucción de load es 0,1, y el -1 es FF. Entonces eso va a cargar -1 al acumulador. Si quisiéramos sumarle -16 o restarle 16, un segundo. Si quisiéramos restarle 16, lo que hacemos es sumar -16 para restar 16. ¿Cómo sumamos -16? Lo que dice el segundo ejemplo. El ejemplo es 0,2, que es el de add, y el valor es FF. Ese valor es el de -16. Yo dejé, no sé si me van siguiendo, díganme si me van siguiendo, si me van escuchando. ¿Me van escuchando? Sí, se Bien. escucha y vamos siguiendo. Bien, perfecto. Ahí mismo hay un archivo que se llama in.txt. Ese in.txt tiene un ejemplo de un programa escrito en Assembler para esta computadora o para este procesador. Y al lado tienen otro archivo, dice in.in, que es ese mismo programa ya compilado, ¿no? Generado el bytecode que va a ejecutar nuestro procesador. Entonces, la idea es que ustedes puedan validar que cuando ustedes escriban su programa, el binario, ustedes escriben su programa para hacer el assembler, denle como input ese in.txt y fíjense que el binario generado sea igual. Si es igual, lo más probable es que hayan programado bien su ensamblador.
Si es distinto, lo más probable es que esté mal, salvo que yo me haya equivocado, que puede ser. Así que ahí lo vemos. Pero en principio, digamos, yo hice este ejercicio y dado ese in.txt, saco ese in.bin. Ese binario es el código ejecutable. Les adjunté el año pasado, había algunas dudas sobre el manejo de números negativos. Entonces dejé ahí un punto C, donde muestra un poquito esto de los números negativos, para que los ayude a pensar, a ver cómo es el tema de los números negativos. Y ¿qué más? Y bueno, y al lado está el PDF, que es lo que estamos mirando ahora. Así que con esto deberían poder hacer el trabajo práctico. Acuérdense, ¿saben recibir, eh, ¿saben recibir parámetros por línea de comando? Porque van a necesitar recibir parámetros por línea de comando. Eso lo expliqué muy por arriba. No, lo usé un par de veces, pero en internet está bien explicado, creo, profe. Bien, perfecto. Sí, estoy Bueno. en la misma. Lo he usado, pero de recordar no recuerdo. Bueno, el int main recibe dos parámetros, int n, que es un número, y después recibe un const char asterisco, o sea, un puntero, arg, y corchete, corchete. Es un arreglo de punteros. El n, el primer parámetro, dice cuántos elementos hay en el arreglo. Y el arreglo lo que tiene es un puntero a una cadena de caracteres, un string en C++, donde cada elemento que está en ese arreglo es cada uno de los valores que nosotros pasamos por parámetro cuando vamos a ejecutar el programa. El elemento que está en la línea 0 es el nombre del programa, el elemento que está en la línea 1, no sé si lo podemos hacer un segundo. Si quieren lo hacemos un segundo y lo podría agregar acá. Como quieran, díganme si no. Paso al siguiente tema. Dale, estaría bueno recordarlo. Ok. Entonces vamos a hacer acá. A mí después esto me interesaría que, que mandemos un número en binario a un archivo .bin, porque con mi compañero de trabajo nos pasó que podíamos pasar el número en entero a un TXT, pero cuando tratábamos de escribir el número ya convertido a binario no podíamos. Y en sí el número estaba llegando bien, lo que nos pasaba era que estábamos perdiendo el número cuando lo convertíamos a binario. Porque no lo estás escribiendo en binario, tenés que usar la función write, creo que, para escribirlo a binario. Ahora lo miramos. Este es el main que ustedes conocían. ¿Sí? Pero vamos a agregar los parámetros. Int n, char, asterisco. Se suele poner así. Solo que en esta computadora es el Windows. Tengo que ver dónde están. Entonces, lo que podemos hacer es y vamos a escribirlo como C++. En C++ se suele escribir así. En C++ se suelen escribir los nombres de las variables en el momento en que se necesitan. Menor que n y más. Entonces de esa manera lo que vamos a hacer es recorrer el arreglo. Y lo que vamos a hacer es imprimir el arreglo. Entonces out v de i en DL. Y lo que me falta acá es el using std. ¿Y qué más me falta? Y falta la B en argv. Ahí arriba, ¿no? Ah, gracias. Y el using std, algo estoy haciendo mal, ¿no? El namespace antes del std. ¿Así? No. Ahí está. Bien. Lo que yo quería imprimir acá es, entre comillas,
el valor de arg v y igual, ¿sí? Y me falta acá un menor. Entonces la idea es que cuando imprima va a imprimir argv de entre corchetes un valor, el valor de i, o sea 0 para la primera vez, 1 para la segunda vez, 2 para la tercera vez y así, y después efectivamente el valor de ese argv. Entonces si yo lo compilo, ahí tengo que ir a arquitectura, c, arquitectura de software, unidad 01, y ahora CPP, clase concepto. Este debería ir arriba de esa. Ahí está. Dir. Y ahí tenemos el ejemplo. Ahora no lo vamos a llamar, bueno, llamémoslo 03 param, entonces G++, para compilar en C++, y el ejemplo se llama 03-main-params, compilo. Todo está bien, se genera el ejecutable, ahí se generó, y ahora lo voy a llamar con distintos valores. Voy a poner A, espacio, hola, ¿cómo te va? Sin numeración. Entonces lo llamo mi ejecutable, que es A, y por parámetro le paso 4 parámetros. El primer parámetro es hola, el segundo es cómo, el tercero es t, y el 4 va. Cuando doy enter, fíjense, argv de 0 tiene digamos, la cadena de caracteres, es un puntero, donde está la cadena de caracteres A. Argv de 1 tiene el segundo parámetro, que es hola. O sea, el primer parámetro es el nombre del programa siempre. El segundo es hola. Bueno, y ahí sí sucesivamente. Ahí tienen un ejemplo de cómo se hace. Entonces, digamos, de esta manera podemos ver el parámetro de 1 sería el archivo de entrada, por ejemplo. Entonces uno podría poner compilador o ensamblador, espacio y el nombre del archivo de entrada, input.txt, enter, y el programa leería argv de 1. Bueno, les voy a dejar este ejemplo en el... les voy a dejar este ejemplo, si me permite... ¿Qué pasó? Lo tengo fuera del Git, probablemente. Creo que el Git se llamará... Bueno, después lo miro. Acá me parece que el que dice CPP clases conceptos es el que es el repositorio Git. Si no, no entiendo. Después lo miramos para no hacerles perder tiempo a ustedes. Después lo subo. Bueno, ¿alguna duda con lo del main? Después se lo subo ahí en este mismo Git. Tengo que ver ahí qué pasó. Algo raro pasó que no. CPP clases conceptos. Eso es lo que pasó. Que está dentro de este CPP clases conceptos. No, pues está bien. Bueno, después lo miro porque hay algo. Git status. ¿Alguna duda con esto? ¿O estamos? Tiene que estar acá dentro de... No, con esto estamos. Bien. El problema es que tiene que estar dentro de CPP clases conceptos. Ahí lo tiré adentro y ahora sí lo va a ver. Acá está. Entonces le hago el commit. Agrego ejemplo main con params. Commit and push.
Ahí está. Bueno, ahí si todo sale bien, lo deberían tener este ejemplo disponible en el Git que estábamos usando para las clases. Bueno, en el trabajo práctico puse las fechas estimadas. La fecha de este sería, digamos, de este trabajo práctico, para el fin de semana este que viene, si lo pueden hacer para que no se atrasen muchas cosas. Vamos a ver el trabajo práctico 2, el que es el del 24 de abril. Voy a abrir el trabajo práctico 2. Voy a abrir el trabajo práctico 2, que es más C++. O sea, en el trabajo práctico 1, la idea es que ejerciten C++. El trabajo práctico Q1, este es el ensamblador que estamos haciendo. La idea es ejercitar un poco de C++. Vamos a usar archivos, vamos a usar alguna clase, traten de usar alguna clase, a ver cómo le sale. Y son dos programitas distintos que se relacionan entre sí, con conceptos que ustedes deberían ya manejar de ingeniería electrónica y de arquitectura de computadoras, que es manejo de procesadores, ¿no? Y es una cosa muy, muy sencilla la que vamos a usar, pero que sea muy sencilla no quiere decir que no tenga un poco todas las dificultades de los temas que ocurren. Lo que pasa es que estamos haciendo un subset muy chiquito de nuestro procesador y solo tiene 3 instrucciones. Uno podría hacer algo mucho más complejo que eso desde el punto de vista de arquitectura de computadoras, ¿no? Pero la idea es usar eso como base para hacer nuestros primeros ejercicios en C++. Y ese es el primer trabajo práctico. El segundo trabajo práctico es el que estoy proyectando en este momento. No, estoy proyectando el Visual Studio Code. Y a ustedes me habían dicho que había un plugin que yo no miré. Bueno, después lo miro. Voy a dejar de compartir el Visual Studio Code para pasar a compartir el PDF. Chicos, por favor, cualquier cosa me interrumpen, me dicen, me preguntan. Si no, yo me aburro. Bien. Entonces, este trabajo práctico que estamos viendo es el que dice trabajo práctico del 24 de abril, uso de interfaces. Ese tiene un archivito .zip que tiene parte del código que ustedes van a usar. ¿Por qué tiene parte del código? Para que a ustedes no se les complique la implementación de esto y ayudarlos en cómo hacerlo. Si no lo quieren usar, pueden no usarlo y hacer su implementación propia, no hay ningún problema. Entonces, lo que tenemos acá es que tenemos que escribir un programa que tenga una interfaz pila, que se va a llamar Stack Interface, y esta interfaz pila va a tener dos implementaciones, una pila con memoria estática y una pila con memoria dinámica. Entonces, la idea ya es trabajar con polimorfismo, trabajar con los conceptos de interfaces y de clases que estuvimos mirando. Entonces vamos a atar todos los conceptos que nosotros estuvimos mirando en este trabajo práctico. Lo que vamos a tener es una clase vehículos que lo vamos a poder apilar, que sea apilable. O sea, la clase vehículos es la que vamos a poder meter dentro de nuestra Stack Interface. Y vamos a tener una clase user que se va a llamar stack user, que es la que va a usar la pila. Acá tenemos nuestro diagrama de clases. Después vamos a ver en detalle el diagrama de clases, pero por ahora lo vamos a recorrer juntos para que se entienda. La idea es que estos diagramas sean fáciles de entender. Esa es la idea un poco de UML. Entonces tenemos nuestro diagrama de clases para este trabajo práctico de todas las clases que tenemos que implementar. Entonces tiene que haber un .c y un .h por cada una de estas clases. Yo ahí en el .zip adjunto tienen algunos ejemplos. Entonces, el stack user va a tener dos métodos, el de cargar pila y el de imprimir pila. Entonces, el stack user va a poder cargar la pila con datos hardcoded, que va a inventar él, y va a poder imprimir la pila para ver cuáles son los valores o cómo quedaron los valores cargados. El stack user, eso se lee, tiene un stack interface. El stack user tiene un stack interface. Entonces el stack user, cuando uno crea el stack user con new, tiene que pasar por parámetro un stack interface para que el stack user utilice. El stack interface va a tener dos métodos, o tres métodos, como dice ahí. El push,
que inserta un stakeable object. El pop que retorna un stakeable object y lo borra, y el getCount que nos dice cuántos elementos hay en nuestra pila. La flechita hacia arriba, abierta, y línea punteada, esa flechita abierta, línea punteada de Stack Interface a Stakeable Object, lo que quiere decir es que la usa. O sea, nuestro Stack Interface usa Stakeable Object. Entonces, esa flechita quiere decir usa. Y tenemos abajo, en Stack Interface, tenemos dos clases abajo, una que dice Dynamic Mem Stack y otra que dice Fixed Array Stack. Entonces, Dynamic Mem es memoria dinámica, o sea, la pila de memoria dinámica, y que dice Fixed Array Stack es la pila con un arreglo fijo, de tamaño fijo. Entonces, esa flechita punteada, pero fíjense que ahora la flechita es, lo que quiere decir es que la clase de abajo es una subclase de la clase de arriba. Como la clase de arriba es una interfaz, esto quiere decir que la clase de abajo implementa la interfaz Stack Interface. Desde el punto de vista de C++, es simplemente una subclase. La de abajo es una clase hija de la de arriba. Con lo cual van a heredar todos sus métodos y van a tener que implementarlos, uno con memoria dinámica y otro con memoria fija, como un arreglo. Ahí yo en el punto zip les pasé justamente esta parte para que no la tengan que codificar, digamos. La idea no es que aprendan a codificar esto que ustedes ya saben de programación de algoritmos, sino que puedan trabajar con clases y objetos, que puedan empezar a modularizar sus aplicaciones, sus programas, haciendo varios archivos .c y .h. En este caso .cpp y .h. Fíjense que ahí a la derecha hay otro que dice Stack Node. La idea es que lo que vamos a tener es un nodo en el stack. Ese nodo tiene un Stack Node, que es el previous, y tiene un puntero a un objeto que es el Stakeable Object. Entonces el Stack Node tiene el puntero al siguiente objeto y tiene un puntero al objeto que tiene el dato que efectivamente va a almacenar. Hay 1000 formas de hacer esto en C++, hay otras formas de hacerlo más prolijas desde el punto de vista del lenguaje C++, pero en este caso lo que queremos hacer es trabajar un poquito con objetos, entonces por eso, con objetos y clases, por eso hicimos la implementación de esta manera. Y por último, tenemos la clase vehículo que implementa Stakeable Object y que Stakeable Object tiene un solo método que dice mostrar en pantalla. Entonces el vehículo va a poder mostrarse en pantalla y además Stack Interface, como Stack Interface almacena un objeto de tipo Stakeable Object, va a poder guardar vehículos, o no vehículos, sino punteros a vehículos, para ser precisos. Por eso el push devuelve un puntero y por eso el pop devuelve un puntero. Nada, acuérdense, en una clase hay que hacer los new y los delete y en la otra no, porque van a estar en un arreglo. Y no hay mucho más de este trabajo práctico. Acá anoté esto que es importante en todos los trabajos prácticos. Pueden ser grupales, no hay problema, o mejor si son grupales. Acuérdense, la idea es, se va a evaluar el uso de Git y el uso de la programación orientada a objetos en C++, ¿no? O sea, se va a evaluar el programa y se va a evaluar el uso de Git. Así que usen Git para entregar estos trabajos prácticos. En la entrega simplemente pásenme el link a donde está el programa, el link al Git donde está el programa y listo. Háganlo público, así cualquiera lo puede ver a lo que hicieron. Si no lo quieren hacer público por alguna razón, por lo menos denme acceso, pero les recomendaría que lo dejen público. Así queda como parte de todos los trabajos que están haciendo ustedes bueno, de programación, y el día de mañana en alguna entrevista laboral o lo que sea, pueden mostrarle su página Git y ustedes mostrar algunos ejemplos que hayan hecho, que siempre está bueno y agrega un poco de valor. Digamos, justifica un poco o da prueba de lo que ustedes hicieron. ¿Alguna duda con el segundo trabajo práctico? Bien. Si No. no hay dudas ahora. excelente. Si no hay dudas con el segundo trabajo práctico, hay un tercer trabajo práctico, pero me gustaría que ese tercer trabajo práctico lo veamos un poquito más adelante.
porque, porque el otro trabajo práctico tiene varias partes y digamos, tendríamos que verlo me gustaría verlo en la clase que viene para explicar, porque tiene un montón de conceptos de diseño, ¿sí? Un montón de conceptos de arquitectura de software. Vamos a empezar con una solución y vamos a ir mejorándola y mejorándola hasta tener una solución un poco mejor. Podríamos verlo ahora, pero yo les diría que usemos este tiempo para hacer la práctica. Digamos, ya pasó una hora de clase, así que hagamos la parte práctica. Digamos, vean o revisen el apunte de C++, los que tengan alguna duda. Acuérdense que cambié el apunte de C++, lo actualicé un poquito, por eso por ahí cambian el número de páginas, y el contenido es el mismo. Lo ordené un poco porque había un par de cosas repetidas, y saqué la última parte, que es donde estaban todos los trabajos prácticos, y los separé, esos trabajos prácticos, en cada uno de estos PDFs distintos. Antes estaba todo junto en esa misma guía. Así que si pueden, bájense ese apunte de C++, que digamos, la intención de esa modificación es que quede un poquito más ordenado. Sí. ¿Podemos hacer el ejemplo este de escribir en binario en el archivo .bin? Dale, hagámoslo. Para hacer eso, voy a dejar de compartir. Dejar de compartir. Martín, una consulta. Sí. Estuve chusmeando un poco para hacer ¿cómo es esto? El ensamblador. Y Bien. a mí no me resultó, digamos, útil crear alguna clase o esas cosas. Por lo menos en el ensamblador, no sé ahora en lo Ok, que no venga. la crees. No la crees si no te resultó útil. No hay problema. No sé si útil, sino que me va a complejizar Sí, la respuesta es que sí, promedio. te lo va a complejizar. Sí. Si no te sale, no hay problema. Yo, en mi ejemplo, creo que usé una sola clase, ahora me voy a fijar. Ah, Pero no está te bien. hagas problema, no te hagas problema, no lo uses. No, igual Eh, estamos de a dos y tenemos dos alternativas. Hicimos una con clases y otra sin. Y nada, Hagan la que les parezca más sencilla y más directa y mejor, está bien. y no hay problema. Digamos, el primer trabajo práctico es como que para ejercitar ese mi idea era que, bueno, si les salía a hablar solo con clases, mejor. Si no, no hay problema. Los siguientes dos trabajos prácticos son todos de clases y objetos, así que ahí los van a ejercitar. Dale, gracias. Yo igual después les voy a mostrar alguna solución que usa clases, como para que se vea otra solución alternativa. Pero nada, Profe, sí. si usamos una sola clase, técnicamente no está teniendo sentido hacer una clase, ¿no? No, sí puede tener sentido tener una sola clase. Sí, vos podés tener una clase que es tu procesador, por ejemplo, en el que ejecuta. Vos podés tener una clase que es tu procesador y tiene las distintas métodos digamos, para ejecutar. Y al procesador, desde el main, vos le podrías cargar el archivo con método, entonces haces la lectura afuera del procesador, por ejemplo, ¿no? Digo, y ahí tendrías una sola clase. Y te apoyas en funciones del main para hacer todo lo que no hace el procesador. Sería un ejemplo. Ok. ¿Sí? ¿Está bien? Bueno, yo estoy buscando el ejemplo acá de archivos binarios. Lo que vamos a hacer, vamos a copiar, vamos a hacer un nuevo ejemplo. 04 archivos binarios.cpp. Y lo que voy a hacer es me voy a traer el ejemplo de la página 34 del apunte como quedó en el último. Yo en general no trabajo con archivos, en C++ hace mucho no trabajo, así que. Pero acá el ejemplo está acá. Me faltó esta línea, copiar. Y ahora tengo que copiar la siguiente hoja. Y acá me faltó una llave. Se la voy a agregar. Le aprieto Alt Shift F y mágicamente queda todo formateadito. Esto lo vamos a borrar. Bueno, entonces, estoy trayendo el ejemplo que estaba
en el apunte, en la página dijimos 34-35. Ese ejemplo tiene una clase persona que guarda una cadena de caracteres y un nombre. Ese tiene una función, en general me gusta así, y la llave, ¿sí? Entonces ahí tiene el constructor de la clase persona que recibe un nombre y una edad, y lo que hace es inicializar el nombre, el atributo nombre de la línea 10 con el nombre pasado por parámetro y el atributo nombre, perdón, el atributo edad de la línea 11 con el parámetro edad, que es el segundo parámetro del constructor. Acá. Y después tenemos el método imprimir, que lo que hace es simplemente imprimir el nombre, el barra T, que es un tabulado, y la edad. Eso es lo que tiene la clase persona. La clase main, fíjense que declara tres personas. Declara tres personas. ¿Sí? ¿Las ven? A José de 34, a Laura de 26 y a Esteban de 11. Entonces, en el arreglo de personas tenemos esas personas. Abrimos un output file stream. Un output file stream que vamos a llamar archivo.dat. Lo vamos a escribir, lo vamos a abrir para salida, ese ios out es para salida. Además, vamos a abrirlo digamos, como un archivo binario, ese ios binary, y además, si ese archivo ya existía, lo vamos a truncar. Truncar es borrar el archivo antes de empezar a escribirlo, como para que cada vez que lo escribamos, lo escribamos desde cero. Después verifica que el archivo está abierto. Si está abierto, quiere decir que no hubo un error de apertura del archivo. Este arreglo de personas que tiene ese tamaño. O sea, vamos a escribir esta memoria directamente. Y cerramos el archivo. Después lo que vamos a hacer es datos correctos. Acá hay un error, ¿no? Que es datos correctos. A ver qué es lo que me copió. Profe, datos, la palabra acá. datos no es del comentario. Sí, exacto, con datos correctos. Ahí está. Ahí está, memset. Entonces vamos a limpiar ese memset. Me falta algún include. Qué raro, debería estar ahí. Bueno, ese memset no lo conoce, así que me falta. Vamos a incluir stdlib.h. Llama atención, debería estar. Ahora lo miramos. No está definido en el estándar C++ de 2020, así que ahora un ratito lo miramos. A ver por qué no le gusta. Vamos a limpiar el arreglo de personas y le vamos a poner ceros en todo el tamaño del arreglo, ¿sí? En size of personas. Y después lo que vamos a hacer es recorrer ese arreglo y vamos a imprimir el arreglo para verificar que esté vacío. Después que verificar que está vacío, vamos a leerlo desde un archivo. Leer este arreglo de personas. Vamos a cargar el archivo leído en esta dirección de memoria y el tamaño de bytes que vamos a leer es size of personas. Es el tamaño, digamos, del arreglo. Cerramos el archivo y por último vamos a imprimir el arreglo de personas. Entonces, ahora me voy a la carpeta. Esto es arquitectura de software, unidad 01. Unidad 01. CPP clases, conceptos. Y ahí está el archivo que se llama G++04 tab. Y con eso compilo. Y ahora vamos a ver si nos da el error en la función memset. Entonces, ahí lo que vamos a hacer es, vamos a incluir, a ver si este está en vez de stdlib en string.h. Vamos a compilar. Ahí está. Lo que hice fue incluir string.h. Incluyendo string.h desapareció el error.
Y lo que vamos a hacer es ejecutarlo. Cuando yo lo ejecuto, fíjense que lo primero que imprime, los tres primeros que imprime, están, o sea, está borrado, no hay una cadena de caracteres, y el nombre y la edad aparecen cero, porque el memset setea todo en cero, y después lo carga del archivo, y cuando lo carga el archivo, efectivamente lo que está leyendo el archivo son esos valores que están ahí. Para ver el archivo, vamos a ver ahora el archivo .dat y lo vamos a ver en hexadecimal. Eso fue lo que el plugin que instalamos la clase pasada para ver en hexadecimal. Una cosa que me interesaría poder hacer con esto es minimizar esto, control Ñ creo que era. Entonces, si se fijan, este es el archivo binario. ¿Sí? Entonces, el archivo binario tiene primero el nombre y después la edad. Nombre, edad, nombre, edad, nombre, edad. Está básicamente el arreglo grabado en un archivo binario. Si lo quisiéramos ver como archivo de texto, veríamos alguna cosa rara porque el texto va a aparecer. Anyway, sí, lo quiero abrir de todas maneras. Me dice que es binario, pero que no se va a mostrar bien si lo quiero abrir. Fíjense que el archivo que se guardó tiene un montón de garabatos. Sin embargo, los nombres, como son cadenas de caracteres, acá me pregunta si quiero ir a esto, no quiero. Los nombres, como son cadenas de caracteres, están bien. Se pueden ver los nombres. Vemos que está José, vemos que está Laura y vemos que está Esteban. Y por acá en algún lugar está la edad. Y en otro lugar está reservado el espacio para la clase string. Porque nosotros vamos a borrar esto, vamos a borrar esto. El nombre, fíjense que es un objeto de la clase string. Entonces lo que está en binario era el contenido de que está en binario de la clase string. Que una de las cosas que tiene la clase string dentro de sus atributos va a ser la cadena de caracteres que representa la cadena de caracteres que queremos visualizar. Entonces por eso se ve ahí. Para escribir en binario, lo que usamos fue este, out.write, e imprimimos eso. ¿Se entendió el ejemplo o no? ¿Queda un poco más fácil? Acá lo que voy a hacer, voy a agregar acá una línea en blanco. Como para que aparezca la línea en blanco, lo voy a compilar. Y no sé quién me preguntaba esto, no sé si ahí queda un poquito más claro. Yo preguntaba, la verdad es que no, sigo un poco perdido. ¿Y qué es lo que...? Sí, Te cuento un poco cómo es la situación. Nosotros dale. lo obtuvimos, digamos, el número decimal, lo que corresponde en hexa a, digamos, a la instrucción completa. Por ejemplo, de, no sé, el load, por ejemplo. Y el problema es cuando nosotros queremos llevarlo a un .bin, o sea, un .bin, y lo abrimos, no está muy, digamos, no está muy limpio la información. Digamos que aparece, pero aparece de una forma extraña. Y lo único que hacemos, digamos, es del entero, lo que hacemos es streamearlo al archivo. No sé si ese es el método que tenemos que hacer. O sea, nosotros agarramos el entero, lo streameamos directamente al archivo, y ahí nosotros como que esperamos que aparezca en hexa, o por lo menos en binario, cuando lo agarramos con algún lector de .bin. Y no nos aparece, digamos, correctamente. Lo que estoy haciendo ahí es declarar un número. Y lo que voy a hacer es escribir ese número como binario. Declaro un número, una variable de tipo numérica que es A, le pongo el valor hexadecimal 1, 2, 3, 4, 5, 6, y si quieren le agregamos 7 y 8. Fijamos los 4 bytes. Abrimos el archivo que dice archivo.dat, vamos a grabarlo en archivo.dat, vamos a poner número
.dat y lo dejamos igual, ¿no? Out binary truncate. Si está abierto, grabamos el número. Else habría que imprimir un error, en este caso no lo vamos a hacer. ¿Se entiende el código? Sí, el const char, ¿para qué está ahí? Porque Hay write, que castigarlo, digamos, porque si no, no te lo agarra el write. bueno, el write, ahí estoy tratando de ver lo que recibe, fíjate, el write es un const char asterisco. Es un puntero a byte. Un const char es un int8, ¿no? Un puntero a un byte de memoria. Y el lado, el siguiente parámetro, lo que tiene es la cantidad de caracteres que queremos escribir a partir de esa dirección de memoria. Entonces, le pasamos la dirección de memoria a la variable A, casteada a char para que ese puntero apunte a una variable de un byte, no a una variable de 4 bytes, ¿sí? Porque int tiene 4 bytes. Sin embargo, el sizeof le decimos escribí 4 bytes cuando hacemos el write. Lo vamos a compilar, como para ver las dos cosas juntas, ahí. Entonces G++, este es el 0.5. Me falta el C. Esto está en la carpeta CPP, la carpeta unidad 1, la carpeta CPP, y ahora sí, G++, 0.5, PP, y lo ejecuto. Cuando lo ejecuto, simplemente va a generar un archivo que se llama número.dat. Si yo lo miro a ese archivo, como hexadecimal, lo que voy a tener es acá el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No sé lo que es. Se escribió abajo, está como 7856. Sí, porque acá este me está mostrando la dirección. Vamos a ver cuánto escribió. Lo más probable. Vamos a verlo en. ¿No dice Big Endian en un lugar el lector? Acá están los 4 bytes. No, no. 1, 2, 3, 4. Estos son los 4 bytes escritos. Y el tema es que el visualizador que tenemos está mostrando el address y el valor. A ver. No, pero esto sí. No. ¿Y esto qué es? UTF-8. No, este visualizador no sé qué quiere hacer con esto. Y si los queremos ver como int8s, digamos, tiene los 4 bytes, digamos, que están acá, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y acá este visualizador no lo estaría entendiendo. A ver si en el Sublime esto se ve mejor. Denme un segundo. Eso está en mi carpeta. Pero ¿se entendió el ejemplo? O sea, la forma en que Sí, sí. decimos escribir. ¿Podría ver la función una vez más, profe? ¿Cómo? ¿Podría ver la función una vez más del main? Sí. Yo estoy ahí, yo pongo el main y trato de... me gustaría verlo bien, ¿no? Este main que les mostré. Me gustaría ahí está el main. Achico un poquito esto. Me gustaría el archivo binario verlo bien, por eso lo voy a tratar de abrir con otro editor. Ya que este es número.data. Y este no tiene tampoco para verlo en binario. A ver si tiene un menú. No, tampoco. El que yo usaba era el UltraEdit, que andaba fantástico, pero el UltraEdit es pago y quedó viejito. Versa andaba buenísimo para todas estas cosas. Y este otro editor, los editores nuevos ahora no tienen. No sé por qué. Eh,
Pero tiene los 4 bytes porque no sé, ahí pudiste copiar. Tiene los 4 bytes que son los que se ven acá en binario, son esos 4. Este es el carácter 01, el carácter 02, perdón, el carácter 12, el carácter 34, el carácter 56, el carácter 78. Y eso es lo que yo quería ver acá. El carácter 12, el 34, pero no es esto. Y acá está el 78, pero no. 78, 56, 34, 12. Están al revés. El 12, el 34, el 56 y el 78. Están al revés porque es Little Endian. Yo trabajo con procesadores Spark, entonces estoy acostumbrado a leer Big Endian. Este es un procesador Intel, entonces el número en la memoria está puesto al revés. Y el procesador Intel, los números los guarda al revés. Es Little Endian, con lo cual los números están invertidos con respecto a lo que uno ve. Entonces, este es el número. Y esto que está acá arriba, todo este valor que está acá arriba, debe ser ese address. Vaya uno a saber cómo lo... Absolute relative, no dice nada. No sé qué quiere decir con address, este número no sé qué significa. 001, 02, 03, 4, 5, 6, 7. Ah, ya sé qué significa. Este address que está acá arriba es la posición, cuando uno ve muchas cosas, te las muestran columnadas y muestra 16 bytes. Entonces acá está el address que está en 0 y este es el offset 0 con respecto a este es el byte 0. Este es el byte 1 con respecto a este offset. Cuando uno mira un archivo muy grande, el address en el renglón de abajo dice 16. Entonces este 15 termina acá y agrega el otro. Eso es lo que me confundía a mí. Esto que está acá es simplemente el número de columna, si quieren verlo de una manera. El número de columna de lo que estamos viendo. Entonces el valor es este. Y ahora lo estamos viendo perfecto, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yo lo puse en hexa, pero ese mismo número, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, en hexa, ¿qué número decimal es? ¿Alguien sabe? Ahí te digo. Dale, voy a levantar la calculadora a ver si coincidimos. La tengo en modo normal, vamos a ponerla en modo programador, calculadorita de Windows. Vamos a ponerla en hexa. ¿Cómo se pasa esta calculadora? Esto de no usar Windows. Es ya te digo. Che, yo también. Yo ahí la tengo 305 millones, puede ser. Bueno, a mí me 305. Vos dictame los números. Yo voy poniendo. 305 ¿Sí? 419 419 896. 896. A mí Vamos me a- dio distinto. A ver, vamos a ver si esto está bien. Compilamos. Ejecutamos. Volvemos a mirar el archivo número. Y el número que dio está bien, porque dio lo mismo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sí, a mí igual me dio eso. Y yo no lo pude hacer porque tengo acá mi calculadora y no sé cómo hacerlo con la calculadora de Windows eso. ¿Cómo lo pasan a modo hexadecimal? ¿Tienen la calculadora de Windows 10? Ahí lo puse bien. Fíjate en la calculadora a la izquierda, tiene un lugar. Sí. Hay que hacerle, ya lo vi. Hay que hacerle clic ahí en donde aparecen. Y ahí para usarla directamente tenés que, antes de escribir el número, elegir en qué notación lo vas a escribir y Sí. te salen todas las otras notaciones. Perfecto, sí, ahí lo vi. Listo, ahí sí, me dio lo mismo. Así que ahí tenemos, perfecto. Paso a decimal, así cuando haga las cuentas no me da hexa. Si no, después las cuentas no me van a dar en la casa. Bueno, ahí está. O sea, este es el número en hexa, este es el número decimal. O sea, si yo pongo este número, va a ser el equivalente a 0x 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y como es Little Endian, se ve al revés. Así que estamos perfectos. Ahí pudimos escribir un número en binario. O sea que yo si le paso cualquier número entero bien escrito, o sea, escrito en base decimal, cuando lo escribe lo transforma solo a base en sí de binario, sin ningún problema. En la computadora, eso es importante que lo entiendan y también un poco por eso este trabajo. O sea, em,
Lo que yo veo también de años anteriores es que hay alguna confusión en cómo trabaja la computadora. Para la computadora todo es binario, o sea, solo trabajo con ceros y unos. No, cuando nosotros queremos convertir algo que está en la memoria a algo que nosotros podamos leer, es donde se hace, digamos, algún cambio y se pasa a ASCII, ¿no? Usando números de la tabla ASCII. Pero la computadora todo lo trabaja en binario. No es necesario hacer ninguna conversión. La conversión solo se hace para cuando nosotros lo queremos leer. Ahora, en nuestro caso, nosotros vamos a escribir un número en, en un archivo de textos, que es el programa que vamos a estar queriendo convertir. Ese programa va a tener, por ejemplo, el load, espacio y un número, 7. El load es una cadena de caracteres que la tenemos que interpretar como load, y si es load, vamos a asociarle el número 1 porque es la primera instrucción, ¿no? La instrucción 1. Y al lado va a haber un número como cadena de caracteres. Ese número que leemos como cadena de caracteres la tenemos que pasar usando la función atoy, por ejemplo, ASCII to int, la convertimos de ASCII a un número entero. Y a partir de ese momento queda en binario en la máquina. Si la tenemos en un int, eso está en binario. Entonces, este número, el de la línea 9, que escribimos acá en ASCII, que dice 30541, todos estos números, acá, es un número escrito en ASCII, o sea, en un valor que nosotros entendemos. Es una cadena de caracteres, si quieren verlo, donde acá hay un byte que está representado por que me da el número 3. Acá hay otro byte que me muestra el número 0, acá hay otro byte que me muestra el número 5. Acá hay un montón de bytes, ¿eh? Hay un byte por cada número, que me está mostrando ese número. Ahora, eso se convierte a binario y queda en 4 bytes. Queda escrito en 4 bytes. Dame un segundo que corto. Listo, ahí corté. Y la computadora, sí, Nosotros pusiéramos int a igual a 0x 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y le ponemos después menos 16, por ejemplo. Lo que estaríamos haciendo es restar el número a o se tomaría, o se va a quejar por las distintas formas de escribirlo. ¿esto? Sí. No tenés problema, porque este es un número que está en base hexadecimal y la computadora lo entiende perfectamente. Y este es un número que está en base decimal y la computadora lo entiende perfecto. Y este número, Claro, y el compilador tampoco se va a quejar nada, en ningún momento. nadie se va a quejar. No. Guardo a continuación el número B. Ahora guardo dos números. Lo compilo, lo ejecuto y lo miro. Y para actualizarlo, tengo que hacer un refresh. Reload. Lo cierro y lo tengo que volver a abrir. Ahí está, hay que cerrarlo y volver a abrirlo. Entonces, tenemos el 1, 2, 3, perdón. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 a la izquierda, y a la derecha el mismo número, pero restándole 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 8, 6. Perdón, entonces 6, 8. Discúlpenme. ¿Viste, Vigendia? No sé nada. No sabe nada. No sé qué carajo significa esto en este editor, ¿no? Y esta es la representación de esos 4 bytes si lo queremos ver en decimal. O sea, el carácter 78 es la letra X en hexa. El carácter 5,6 es la B mayúscula. El carácter 3,4 es el número 4 en decimal. Y el carácter 1,2 no tiene representación, perdón, es el carácter 16 más 2, es 18, no tiene representación en la tabla hexa, es un carácter de control, entonces lo muestra como un punto. Este editor lo muestra como un punto. El Bien. carácter 68 es la H minúscula en la tabla ASCII, el carácter 56 es la B corta mayúscula, perdón, sí, B corta mayúscula, bien digo, el 34 es el 4, y el 1,2 no tiene representación en la tabla ASCII, este editor lo está mostrando como un punto. Eso es re importante, sobre todo ustedes que son ingenieros electrónicos,
es re importante que tengan bien claro cómo trabaja la compu, con los sistemas de numeración, cómo programo los sistemas binarios y demás. Creo Claro, que está yo bueno. pensaba que el compilador hacía una discriminación entre los distintos números dependiendo de cómo estuvieran expresados. El Que, compilador mira este número y pasa este número al número que es. La claro, computadora sí, o trabaja sea, todo, lo que yo todo en voy es binario. que, Trabajo esto, convierte este número hexadecimal a un número binario y lo inserta en la memoria. Y este número también lo convierte a un número binario y lo inserta en la memoria. Estos dos números son dos números que están, este está escrito en base 16, este está escrito en base 10, y los dos, cuando hace la computadora la cuenta, la computadora la hace en binario, pasa todo a binario. Acuérdense, la computadora trabaja con sistema de numeración binario, ceros y unos, y agrupa en bytes, cada 8 bits agrupa un byte, y cada bit puede ser un 0 o un 1. Entonces cada byte representa un número que va de 0 a 255. Lo que veo que les pasa, y lo menciono porque también el año anterior noté lo mismo cuando hicimos este ejercicio, y a mí me llamó mucho la atención. Y ahora vuelvo a notar lo mismo, por eso les digo. Es como que en la formación de ustedes falta, me parece, una parte de arquitectura de computadoras donde ven todo este tipo de cosas. No sé si ustedes tienen arquitectura de computadoras, ¿no? sí, la Y, tengo aprobada. y sistemas de numeración tienen también, porque es otra cosa también que hacen falta, digamos, para llegar. Digo, Sí, sí, también. los procesadores, buenísimo. Los procesadores trabajan de esta manera. O sea, lo que acabamos de hacer es cómo trabaja un procesador. Denme un segundo que atiendo. Hello. Señor, Mar- ¿cómo anda usted? Bien, estoy en clase. Marce, ¿te llamo mañana? Ah, Porque bueno, no, era... termino re tarde. No, te tiro. Estamos ahí haciendo todo lo de la separación de las keyboard y eso con el generic environment y toda la cuestión. Sí. Generic keyboard y qué sé yo, así que más o menos, no sé, 2 semanas más o menos estamos de vuelta. Estamos con el H, Con placa Zoom. ahí estaríamos Joya. Listo, mañana hablamos. Buenísimo. Un abrazo. Cuídate. Chau. Gracias por avisar. Perdón, temas laborales. ¿Están conmigo? Yo ya volví. Sí. Bueno, buenísimo. Bueno, con esto realmente creía que debería de poder escribir bien en el archivo. Bien. ¿Cómo se llama la expresión? Esta que está usando para ver el binario. A ver. Es una de las que instalamos la clase pasada, que no nos andaba, y después cuando reinicié quedó andando. No me gusta mucho eso de tener que andar agregando extensiones. Binary Viewer se llama. Eso me molesta bastante de estos editores nuevos, que no vengan para ver en Exa nativo. Binary Viewer. Es uno de los que puse, creo que escribí Binary y es uno de los primeros que apareció. Este que está acá, Binary Viewer, no sé si se alcanza a ver. Bueno, nada, practiquen, hagan los trabajos prácticos. El primero es para la clase que viene, bueno, para el fin de semana que viene, creo que lo puse para el sábado, una cosa así. Y después hay uno por semana. Son cortitos, no deberían ser muy largos. Son más que nada para que ejerciten todos los conceptos que estuvimos viendo. Yo en la clase que viene me gustaría explicarles un poco más conceptos de programación orientada a objetos, clases y demás. Y eso lo vamos a hacer mirando el trabajo práctico, el tercero. Yo expliqué 2 trabajos prácticos recién, el que es para este fin de semana y el que es para el próximo fin de semana.
Están explicados y nada, trabajen en el primero ahora a ver si les sale. Y la clase que viene les hablamos sobre el tercer trabajo práctico. Y ya el lunes arrancamos con Qt, que es una programación un poquito distinta.